Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo un nuevo video en el que voy a intentar resumir en el mínimo número de pasos posibles lo que se necesita a la hora de mandar a fabricar un PCB en el cual queremos que nos monten los componentes. ¿Ok? Bueno, básicamente he generado una pequeña lista de lo que es necesario. Y esto es algo que hay que hacer después de hacer la placa. Todo menos esto primero que les he puesto aquí. Esto de primero es conocer los límites de nuestro fabricante. ¿Qué quiere decir eso? Me refiero a los límites de fabricación y montaje de PCBs. Porque dependiendo de los límites, podemos hacer unas PCBs más completas o menos complejas. Y el coste de esta aumentará en función de esto. Por lo cual puede ser interesante saber el coste antes de empezar a hacer un PCB para no irme a los límites o digamos a lo que es necesario para el fabricante para hacer algo más barato o menos barato, para nosotros poder pues adaptarnos dependiendo de lo que necesitemos. Si queremos que sea más barato el PCB, pues no uso un componente concreto que necesita una tecnología de fabricación más compleja y viceversa. Si necesito una tecnología más compleja porque necesito un componente muy concreto, pues sé que me va a costar más caro, pero tengo que saber que mi fabricante va a poder fabricarlo. Para eso, este video está patrocinado por PCBWay, que aunque no me han pagado, digamos, la placa que les mostraré en el futuro, que es la que van a ver ahora en KiCad. Pero bueno, la cuestión es que está patrocinado por ellos y les voy a mostrar PCBWay como ejemplo, pero puede servir con cualquier otro, ¿vale? Todas las páginas de fabricantes o aquellos que son decentes tienen una página donde dicen cuáles son sus capacidades. ¿Ok? Si no, podemos mandarles un email y nos las dan. Entonces, aquí en PCBWay, si van a Product and Capabilities, le dan a PCB Capabilities, pero tenemos Advanced PCB Capabilities, necesitamos una tecnología mejor. PCB Prototype, que es el hecho de montarlos. Flexible PCB, si usamos PCBs flexibles o Rigid Flex, o si necesitamos PCBs de aluminio. ¿Ok? Hay de distintos tipos y aquí nos dicen pues sus capacidades. Este es, digamos, el estándar. Entonces nos dicen que pueden hacer hasta 10 capas con FR4 o aluminio. Es el material, digamos, de donde el material básico de la PCB. Lo que llaman pues, en la de prototipo baquelita o la fibra de vidrio, o llámenlo como quiera, pero se llama técnicamente FR4. Hay otros materiales parecidos con distintas cosas, pero bueno, el más estándar es el FR4. Estos son los tamaños máximos de PCB, ¿ok? Y las tolerancias que tienen en la placa, que esto puede ser interesante. Bueno, el grosor de la placa, etcétera, etcétera. Aquí tenemos todas las limitaciones, cuánto separación pueden tener la pista y demás. ¿Ok? Esto es todo importante. Los colores en los que se puede hacer el silk screen. Si se usa V-scoring o tap grouting para la panelización, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos nuestro PCB tenemos que fijarnos en eso. Lo mismo para lo que llaman ellos PCB avanzadas. Ya estamos hablando de multi-PCB layers, que estamos hablando de hasta 24 capas. Vamos, que ya estos son otros niveles. Estamos hablando de placas base y cosas por el estilo. Y nos dicen tipos de materiales. Por ejemplo, aquí tienen distintos tipos de materiales, como pueden ver. Y claro, esto ya, si se necesita, no están viendo este video. Si necesitan esto, ya les aseguro yo que no están viendo este video. Por lo general, esto pues son para cosas ya especiales. O que ya tenemos una cierta complejidad en nuestro circuito electrónico ya más importante. ¿Ok? Pero bueno, ahí tenéis las capacidades que tiene el fabricante y demás. Aquí tenéis también para This is Advanced. Vamos a ver si encuentro el PCB Prototype, que no sé si era el que estaba mirando antes. Ok, aquí tienen el prototipo, lo que llaman ellos prototipo, pero creo que es el de... No es ni siquiera el de montaje. Bueno, aquí nos dan una idea resumida de lo que vimos antes. Los grosores de capa que pueden fabricar, el tipo de acabado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero lo de antes yo creo que estaba mejor. Y aquí podemos ver que si, por ejemplo, la capa, la superficie de la PCB, como está hecho, está bastante bien porque se puede aprender bastante. Lo que es el stencil, que esto es un stencil para el que no lo sepa, porque les voy a mostrar
cuál es la capa que nosotros generamos en KiCad o en cualquier programa de CAD de diseño de PCBs, la capa que se utiliza para generar la plantilla que se usa para cortar, digamos, esta lámina, que puede ser de distintos materiales. Las hay de, no plástico, pero es como un plástico transparente, ahora no recuerdo, las hay de acero inoxidable, las he visto de aluminio, pero bueno, que se hacen de distintas formas y necesitan ellos esa información para poder hacerla. Entonces, si nosotros montamos los componentes con el fabricante, ellos necesitan esta capa. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer un stencil y luego le van a poner la pasta y luego una máquina va a poner todos los componentes y luego la van a poner en el horno. Entonces, todo esto es importante saberlo, ¿ok? Bueno, ya no me voy a liar más con eso. Lo segundo, que ya lo podemos ver aquí, es comprobar errores. Comprobar con el CAD que utilicemos, con el programa que utilicemos, que no tenemos errores. Ya está, yo lo he comprobado y no tiene errores. ¿Ok? Lo siguiente va a ser generar los herbers del PCB. Es decir, antes de poner los componentes, ellos necesitan fabricar la PCB. Por lo tanto, esto es algo que ya he explicado en otro video, así que no me voy a intentar no meterme demasiado en profundidad, pero voy a decirles qué es lo que hace falta. Lo primero, y antes de empezar, para no olvidarnos, es comprobar que aquí, esta capa de aquí, voy a intentar ocultarlas todas. Menos la de arriba, supongo. Ok. Esta capa de aquí, que es la de Silk, podemos tener otra, podemos tenerla en la capa de Drawings, dependiendo del software que usemos. Pero en la de Silk, yo recomiendo que esté en todos los componentes cuál es el pin 1. ¿Ok? Porque después cuando uno está soldando, lo que sea, si lo hace a mano, si no, no se manda a fabricar para que lo suelden, en este caso sí que se mandaría, pero ellos de todas maneras necesitan saber cuál es el pin 1. Entonces si se fijan aquí, los componentes 1 tienen algún tipo de marca distintiva, muchas veces es un punto y tal. En los componentes estándar de KiCad, que son los que estoy usando yo, normalmente por ejemplo los TQFP de este, que es de 100, si se fijan, tenemos en las 4 esquinas como una marca con un ángulo... No me atrevo a decir que es de 90, sí, es de 90. Y en esta esquina, que es donde está el pin 1, tenemos una marca más larga. Eso indica el pin 1. Y esto lo necesita el fabricante para montar correctamente para montar el componente. Porque podrían montarlo con el pin 1 aquí, por ejemplo, si lo giran. Pero ellos cuando configuran la máquina que la monta, la pick and place, tienen que saber cuál es el pin 1. Y esto lo comprueba una persona normalmente a mano. Y le dice a la pick and place, vale, esta es la orientación que necesitamos poner. Lo mismo, por ejemplo, para este. Si le damos la vuelta, podría estar el pin 1 aquí. Y si lo pones al revés, pues en este caso no importaría, o sí importaría, dependiendo del conector que le pusiéramos encima, porque algunos tienen, están keyed, se llama en inglés, como tienen como una ranura en un sitio para no poder conectarlos al revés, pero hay otros que no. ¿Ok? Entonces eso es importante. Lo mismo con este componente. Esto es un LED. Si lo ponemos mal, pues ya no va a funcionar. Entonces si se fijan, en esta parte está el pin 1. Y si se fijan, está marcado con esta rayita. Eso es importante que esté. Porque si no, ellos no lo pueden montar correctamente. De todas maneras, normalmente el fabricante te va a mandar un email o decirte cualquier cosa si no lo pueden montar porque tienen un error. De hecho, aquí tengo un error que tengo que arreglar. Pero bueno. Eso es importante que se haga, ¿vale? Una vez que ya hemos comprobado eso, ya podemos generar los herbers. Podemos darle aquí a herbers. Y yo lo que les recomiendo es que creen en un directorio aparte cada vez que generen herbers y le pongan la fecha. Pongan versión o fecha, por ejemplo. Esto se llama Purple Pill, Purple Pill, y le ponemos qué día es hoy. Pues creo que hoy es 13 del 11. Bueno, no se pueden poner esto así, 13, 11, 20, por ejemplo. Entonces ya aquí todos los van a estar aquí en pp 13, 11, 20. Y ya yo sé que estos son que los generé este día. Porque si yo hago una revisión en lo que sea, a mí me gusta tener los herbers anteriores por si los necesito por lo que sea. ¿Ok? Luego configuramos nuestro software como tenga que ser. En este caso no lo voy a explicar porque esto es más bien sería un tutorial de KiCad y no es el caso. Yo solo quiero mostrarles qué es lo que hace falta. Se generan las capas, se marcan las capas para generar de cobre. Estas son la capa exterior, superior, la capa interior, la primera capa interior, la segunda interior y la capa inferior.
Estas dos puede que las tengamos o no, o puede que tengamos más si tenemos una PCB, por ejemplo, de 6 capas. Luego, esta de f.adhesive y b.adhesive, en KiCad F es front y B es bottom, si no me equivoco. Pero bueno, muchas veces se conoce como top. La front es la top, ¿ok? Y la adhesive no hace falta normalmente porque esta es para poner pegamento, por ejemplo, si ponemos componentes al revés, un componente que es más pesado que se puede mover en el reflow, lo que sea. Entonces esto se marca y lo que hace es pues marcarte los sitios donde tienen que poner cierto pegamento para que el componente no se mueva. ¿Okay? Por lo general esto no hace falta y cuando hace falta lo sabrás. El F-Paste y el B-Paste es lo que se utiliza para generar el stencil, que era lo que les mostré antes. Este stencil, ¿okay? Es para generar estas cosas. ¿Okay? Es una plantilla donde tiene los pads con una cierta apertura para que después una máquina láser corta esto y deja los huecos necesarios para que cuando la pasta se ponga encima solo llene los pads. ¿Okay? Básicamente eso es lo que hace el front paste y el bottom paste. El bottom paste en este caso no hace falta porque no tengo componentes en la capa inferior. Solo tengo en un lado. Si los tuviera, entonces tendría que darle el bottom paste. Luego el silk screen, que es lo que está escrito aquí en verde, pero que normalmente es blanco en el PCB. La máscara, que es lo que cubre el color, lo que le da el color al PCB, que lo que evita es que hayan cortos y cosas por el estilo. Y protege el cobre para que no se oxide. En la bottom es lo mismo, es la máscara. Porque podemos abrir la máscara para distintas cosas. Por ejemplo, donde tenemos los pads, la máscara no puede estar. Porque si no, no se cubre con cobre. Quiero decir, se cubre con la máscara y entonces ya no se ve el pad. Que no es lo que queremos. Y ya eso se los voy a mostrar después. En el Drawings, Comments, Echo 2... y FFab y BottomFab son detalles que sean para mí, por lo que quiera, por lo que sea, que tengo información sobre el PCB, aquí van conectados los LEDs o lo que quiera, porque después yo lo puedo imprimir y tenerlo como información y tenerlo aquí en el propio programa, o para, por ejemplo, el de fabricación para montaje, que esto es donde yo doy instrucciones, muestro con flechas y escribo texto sobre, oye, este componente se tiene que montar así o asado. Porque es especial, digamos. ¿Ok? Ahí doy instrucciones. No hace falta hacerlo así. Podemos escribirlo en el email donde enviamos el archivo. O ponemos un TXT aparte que ponga readme. Y cuando se le envía se les dice que hay que leerlo y demás. Pero esto es una manera pues, integrada en el programa que te permite hacerlo. Porque te permite dibujar al lado del PCB o encima incluso. El comments lo mismo. El echo es un poco lo mismo. El edge cuts hay que tenerlo porque es el borde de la placa para saber cómo lo tienen que cortar. Y margin no sé para qué se usa en KiCad, la verdad. ¿Okay? Courtyard es los componentes tienen como un límite para que tú puedas saber si se pueden montar o no. Porque si tú pasas por encima del courtyard de otro componente, ya aunque en realidad no se toquen, puede ser que la máquina, la pick and place, no pueda componerlos porque están muy cerca unos de otros. Para eso normalmente se usa el courtyard. Eso no se lo hay que enviar al fabricante, es más para ti, para saber cuando estás poniendo los componentes. Luego si le damos a Generate Drill Files, lo que generamos son los archivos para los taladros, para poner las vías, los huecos que ven aquí, etcétera, etcétera. Esto yo les recomiendo que si tienen la opción en su programa de CAD que utilicen, que los huecos plated y non-plated, eso es lo que significa esta P y esta NP, ¿okay? Esos son plated through hole y non-plated through hole in a single file. Eso quiere decir que los va a generar KiCad para que estén tanto los taladros, las vías, es decir, todos los que son plated, como por ejemplo estos donde van los pines, así como los que son mecánicos que no tienen plated, y ya les voy a mostrar. En algunos casos los mecánicos, por ejemplo, para los tornillos pueden estar, no sé cómo se dice en español, recubiertos de cobre o llámalos como quieran, para, por ejemplo, conectar los tornillos a tierra. ¿Okay? Los tornillos, bueno, la palanca en sí, a través de un condensador se conecta la masa a la tierra del equipo en el que los tengan montados. ¿Okay? Luego la configuración que haga falta, que eso también lo podemos mirar en la página. En la página de PCBWay, normalmente si buscamos
Por ejemplo, a ver, KiCad, PCBWay, Design Rules. A ver si está aquí. Bueno, aquí hay bastantes detalles, bastante información. Esto es muy bueno de PCBWay. Si lo pueden leer, sé que la página está en español, pero dudo que esto esté en español también. Pero lo pueden intentar buscar. Este es para Euro Circuits. Yo sé que lo hay, porque yo lo he encontrado. Alguna vez lo busqué. Creo que es este. Aquí está. Aquí les dicen un poco pues la configuración que tienen que tener y tal. Con lo cual esto está muy bien. Y no hace falta que sea KiCad. Pueden buscar en cualquier otro programa. En PCBWay normalmente tienen para los más conocidos al menos. Luego le damos a Generate Drill File y ya nos los ha creado. Y luego generamos en nuestros archivos. Okay, nos dice que hay que rellenar las masas porque no los copper pools porque no los tenía rellenos y ya está. Bueno, para que vean la diferencia entre plated y non-plated holes o huecos. Este, por ejemplo, es un non-plated porque no tiene cobre alrededor, pero este sí que lo tiene. Cobre o el recubrimiento tenía oro y cobre y está recubierto de oro, de estaño, lo que sea. Esos son plated, porque alrededor de ellos hay conexión eléctrica a algo. Estos no. Eso es lo que pasa en las vías. Las vías también son plated, ¿ok? Y una cosa, más adelante les voy a mostrar cómo en PCBWay podemos elegir para que estas vías queden tapadas por la máscara o no, ¿ok? Esto puede ser interesante o no interesante dependiendo del caso. Yo por lo general las tapo, pero en algunos casos es interesante dejarlas. ¿Ok? Porque por ejemplo, para probar y tal, si queremos pinchar el osciloscopio ahí, cosas así, pues eso puede estar interesante. Pero en general se suelen tapar. Al menos yo las tapo casi siempre. Y bueno, lo que he visto por ahí también es así. Vale, ya hemos generado nuestros archivos de los Herbers, ¿ok? Para la placa. Ya con eso ya se puede fabricar la placa. Y tenemos también lo del stencil, que era la capa paste. Ahora tenemos que generar la posición de los componentes. ¿Por qué? Porque el fabricante tiene que poner en la máquina y decirle, vale, este TQFP de 100 está aquí, en esta posición. Y todo está referenciado a esta estrella que he puesto aquí. ¿Ok? Entonces, si vamos a... ¿Cómo era aquí? File, Fabrication Outputs. Y luego vamos a Footprint Positions. ¿Ok? Vamos a Footprint Positions. Y aquí lo dejamos tal cual, no hace falta más. Y le damos aquí, Generate Footprint Positions. Entonces, si lo abrimos, vamos aquí. Está la carpeta, esta es la carpeta de mi proyecto, Manufacturing, el PP 131120. Y aquí, si se fijan, está el Drill File, que es el que nos muestra dónde están los huecos. Y ahora se los voy a mostrar en el Gear View. Esto es interesante, el Gear View, y ahora voy a ello. Pero voy a mostrarle primero las posiciones, que es este archivo. Si lo abrimos, tenemos aquí las referencias. ¿Ok? C1, C2, C3 nos dice las posiciones en las que está y en la capa. Si está en la top o en la bottom. ¿Ok? Y nos dice el package que utiliza, que es el que tengo yo de estándar de KiCad. Pero bueno, aquí están todos los componentes y digamos su posición y su rotación. Ok. Luego, una vez que hemos visto eso, les voy a mostrar ahora esto que les he mostrado al Gear View. Aquí se ven todos los taladros. Si yo hubiera separado en dos archivos los taladros non-plated y los plated, estos 4 de aquí estarían solos en un archivo aparte y todos los demás estarían en este archivo. Entonces, voy a abrir en los archivos Manufacturing, voy a abrirlos todos. Ok. Y esto es importante que se haga. Es decir, antes de mandarla a fabricar, yo iría capa por capa y viendo que todo cuadra con lo que debería de cuadrar. Que todo coincide con lo que debería de coincidir. Entonces, si esta es la de los taladros, luego puedo ver, por ejemplo, la mecánica. Ya veo que aquí está el borde de la placa y parece que está todo correcto. Luego vamos a la máscara. ¿Ok? La máscara es lo que... esta capa de máscara es en realidad
la máscara negativa. Es decir, la parte donde la máscara no va a cubrir, que es donde están todas las cosas, todos los, en este caso todos los taladros, porque no hay componentes, o los pads donde donde se puede soldar, donde nos quedan esta parte, que si ven aquí, View, 3D Viewer, toda esta parte que se ve aquí como en gris, por ejemplo, toda esta parte, todos estos pads, los pads, estas partes donde van los pines, a ver si se... Vamos a dar la vuelta, ¿cómo era? Está en Z, también se puede hacer con el ratón. Ok. Esto donde están aquí los pines, alrededor, ¿vale? Eso no queremos que los cubra la máscara. De hecho, si los cubriera la máscara serían verdes, pero como pueden ver, no los cubre la máscara. Por tanto, eso es lo que está en la máscara. Si yo dibujo algo en la capa máscara, en esta capa máscara, pues me aparecería ahí. Espero que quede claro eso. Si yo hago esto, esta parte ya no sería cubierta en verde. Déjame ver si quiero ver si lo ponen. Yo creo que esto se va a ver aquí. Ahí está. Como pueden ver, si pongo algo en la máscara, no va a estar cubierto por lo verde. Voy a ver el cobre tal cual. ¿Ok? Y esto pues, puede ser interesante hacerlo, no poner máscara. Que se hace un plano grande así y entonces se ve todo el PCB. ¿Vale? A ver. Como pueden ver ahí se ven todas las pistas y demás. Entonces, que se sepa para qué es la máscara. ¿Ok? Aquí esta es la bottom, por eso se ve así, pero en la de arriba se va a ver los pads. Entonces, si la pongo, como pueden ver están los pads y lo que les decía. Todo donde se va a poder soldar. El silk screen, que ya se los he comentado. El paste, que básicamente es parecido a la máscara, pero hay sitios, por ejemplo, en los pines through hole no se pone pasta. ¿Ok? No en todos sitios se pone pasta. Y por ejemplo aquí, si se fijan, si pongo la máscara, a ver, ¿cuál era? Esta, creo. Si se fijan, la máscara roja cubre todo y por ejemplo el paste, aquí tenemos 4 huequitos. ¿Por qué? Porque no queremos que se ponga tanta pasta, sino un poco menos, porque si no después puede tener problemas. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre la máscara y la paste. En la paste button no lo tengo porque no tenemos componentes en el button. Estas son una de las capas. Esta es otra de las capas. Esta es otra de las capas, esta que se ve aquí. Y podemos ir comprobando una por una qué es lo que está hecho y qué es lo que no. Comprobar, a ver que veo cosas raras, especiales, pues las cambio. Y ya está. Y ya con eso ya hemos comprobado que el PCB está bien. Y ya tenemos las posiciones. Ahora qué falta, decirle qué componentes queremos soldar ahí. Concretamente qué componentes. Creo que he cerrado el Notepad, pero bueno, lo que quedaba era generar los componentes y por último enviarlos. Entonces, ¿cómo genero los componentes? Para eso hay que generar un BOM, un BOM, un Bill of Materials se llama. Entonces abro mi esquemático. Esto en KiCad, cada software tiene lo suyo, pero suele ser en el esquemático. No en todos los software, pero sí en muchos, porque cada vez que digo algo y ya se sale, en este caso concreto no cumple, ya todo el mundo me cae encima. Y aquí tenemos distintas opciones. Yo les recomiendo el Bomb to Group CSV, pero dependiendo de lo que necesitemos podemos hacerlo de muchas maneras. Incluso podemos generar HTML y demás. ¿Okay? Y hay uno muy avanzado, HTML muy guapo. Bueno, aquí simplemente nos aseguramos que esta O.csv esté puesto, porque queremos un comma separated values file, un archivo de comas separadas, de valores en comas separadas. ¿Cómo se llama? Y simplemente le damos a generar y nos los va a generar en donde pone aquí, es decir, purple pill en esto del proyecto. Lo podemos cambiar, pero bueno, yo siempre lo dejo ahí y ya está, porque aquí se puede poner el path que uno queramos. Este tanto por ciento es donde está el proyecto o.csv.
¿Ok? Y podemos, por ejemplo, voy a generar uno HTML, a ver qué tal, que ya hace tiempo que no genero uno. Vamos a ver. No sé si lo ha puesto .o o si hay que poner el .html, pero ya lo vamos a ver. Entonces el CSV está aquí. Y el HTML... a ver cómo se llama. Purple Pill. Tal cual. Entonces no tiene el .html, pero lo podemos... Ah, es este. Ah, pues sí que... No sé si lo he generado. Ah, no, no lo he generado. Pero si yo lo renombro .html. Ups. Aquí tenemos nuestro BOM con todos los componentes, el nombre y si ya lo hemos puesto, la referencia. Yo en este creo que no están todos puestos porque los puse a mano, pero a ver si está aquí, vendor datasheet. Normalmente le puse part number, pero bueno, en el CSV sí que debe salir. Esto se puede todo configurar como uno quiera. Lo podemos abrir con esto o lo podemos abrir con editor de texto normal porque es CSV. ¿Ok? Aquí tienen por comas separadas pues todos los componentes. Pero si lo abrimos con Excel, porque ese es Excel, pues ahora es CSV o LibreOffice. Ok, aquí ya les aparece todos los componentes C1, C2, C tal y qué componente es, porque ya los he puesto yo en el part number. Los DNP significan do not place, es decir, que no se pongan. Y este pues me faltó por poner. Pero bueno, ellos habrán puesto uno que es compatible, o no sé si me lo preguntaron, o esto yo lo... Normalmente esto yo lo verifico porque esto se puede generar a mano. Yo puedo escribirlo a mano, poner C1, C6 y este es el componente. Y el componente pues lo buscas en internet, en cualquier distribuidor o donde te dé la gana y ya está. Yo normalmente lo que hago es que los pongo aquí. Si yo por ejemplo voy a este componente, creo un field que se llama PN, un part number, y pongo el part number que quiero. Y entonces cuando yo genero el BOM ya tiene el part number. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. En algunos casos se pueden necesitar más cosas para fabricar, pero esto es lo mínimo que se necesita. Después, por ejemplo, podemos mandarle un StackUp de la PCB especial. Un StackUp es cómo se ponen las capas. Y si queremos prepreg, más prepreg o menos prepreg, el prepreg es lo que separa una capa de otra en medio del PCB. Podemos tener distintos grosores, etcétera. Pero bueno, eso ya son cosas más avanzadas y el que necesita eso no está mirando este video. Bueno, lo dicho, una vez que tenemos eso, simplemente, lo tengo aquí, lo movemos, el CSV, lo ponemos en Manufacturing, ¿okay? Ya tenemos todo lo que necesitamos, mínimo, ya digo mínimo, para mandarlo. Entonces lo comprimimos en un zip y se lo enviamos por email al fabricante. En caso de que sea PCBWay o cualquier otra compañía que tiene online, que la gran mayoría los tiene, ponemos las dimensiones de nuestra PCB, en PCB ponemos, que sea, queremos 20 capas, vamos a poner, queremos 100 placas. Le damos a quote, le ponemos el número de capas y tal. Yo les recomiendo dejar todo lo que se pueda dejar estándar, dejarlo estándar porque va a ser más barato. Si necesitamos algo especial, entonces lo cambiamos, pero en general, si no lo necesitamos especial, pues no lo cambiamos. Luego podemos hacer un panel o podemos hacer que PCBWay nos lo haga, ¿ok? En cuyo caso, pues podemos decidir aquí. En este caso son single pieces. Normalmente un panel suele ser más barato, pero bueno. Bueno, aquí elegimos las PCBs y demás. Cuántas capas queremos, si queremos 4 capas, si 84 por 54, si queremos el grosor. De esto ya hice un video al respecto, que lo pueden mirar y si quieren, si alguien me lo pide, lo pongo en la descripción. Así que si lo quieren saber, busquen en la descripción. Pero es básicamente los límites, el color de la PCB que queremos, el terminado del PCB, el grosor del cobre, etcétera, etcétera. ¿Ok? El tipo de material, etcétera. Pero podemos calcularlo. Ponemos que son, yo que sé, 100 PCB, vamos a poner. Esto normalmente no lo recomiendo mandar a fabricar a menos que lo necesitemos por cuestión de tiempo o porque queremos ya venderlo. Si no, pues mejor prototiparlo, comprar solo el PCB y soldarlo a mano. Si se puede, a veces son PCBs muy complejos y no conviene hacerlo a mano.
Bueno, quitamos los PCB, estos serían $195 con lo básico, las 100 PCB, es decir, unos $2 por PCB. Que si por ejemplo vamos a 2 capas, pues nos sale más barato, nos sale prácticamente $1 por PCB. Y si queremos hacer el assembly, vamos aquí y entonces nos dice turnkey es PCBWay, comprar los componentes. Para eso le pasamos la lista de los componentes, pero igual hay que pasárselo aunque les mandemos los componentes. O podemos hacer que nosotros le enviamos los componentes, nosotros compramos todos los componentes y se los mandamos. Pero para esto hay que saber por qué hay que mandarle los componentes en reels. ¿Okay? Es importante. Y que por ejemplo los componentes tienen que haber en el reel no justo la cantidad que tú vas a montar en las PCB. Siempre hay que poner más. ¿Por qué? Porque ellos necesitan sacar el reel. Es un poco complicado de explicar, pero digamos que hay algunos que se pueden perder, algunos componentes que se pierden en muchos casos, entonces hay que comprar más de lo que tal, y eso hay que preguntarles cuántos exactamente. O se puede hacer un combo, que la mayoría de los componentes los eliges tú o los eliges ellos y el resto se los envía. ¿Ok? Luego si lo queremos en PCs panelizadas o no, y cuántas queremos, poner 100. ¿Ok? Preguntan si tenemos componentes que son sensitivos. ¿Ok? Por ejemplo, si son si tienen necesidades especiales a la hora de soldar, si son más sensibles a la corrosión, a la humedad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un micrófono es sensible a la humedad. ¿Ok? Algunos componentes conectores de plástico son sensibles a la forma de soldarlo. Y algunos componentes que no son de plástico también. Todo esto es importante si los tenemos. Por lo general, si no sabemos, por lo general va a ser que no. Pero depende de lo que sea. El número de componentes. Para sacar el número de componentes únicos quiere decir que tengan un part number diferente. ¿Por qué es esto? Porque cada componente va a tener un reel. Si son 10 componentes, son 10 resistencias de 10K, usan el mismo reel. El mismo reel es como un rollo de papel toilette, pero donde están los componentes. Para el que no lo haya visto nunca, pues lo puede mirar. Pero bueno, yo se los voy a mostrar ahora, si no. Si se fijan, estos son el número de componentes únicos. En este caso de 2 a 34, es decir, 33 componentes únicos. En los cuales muchos son do not place, así que esto no los hay que contar. Entonces yo contaría cuántos componentes, 1, 2, 3, 4... los componentes que sean únicos, porque todos estos condensadores son el mismo valor de condensador, es este condensador, por lo tanto ya se monta en un solo reel. Vamos a poner aquí components reel con una L. Esto es un reel, que seguro mucha gente lo habrá visto. Y esto es como está montado en la Pick and Place. Entonces, si tú tienes más componentes únicos, ellos necesitan tener más reels. Y las máquinas tienen un límite. Dependiendo del fabricante, tienen más o menos. Pueden tener más o menos. Y si tú tienes demasiados componentes, a lo mejor ellos tienen que montar unos cuantos, pasar las PCBs que monten los componentes que tienen ahora, luego cambiar esto o pasarlo por otra máquina donde tienes más componentes y luego terminar el resto de componentes. Entonces, claro, eso es mucho más caro que si los pueden montar todos en una y ya de una sola tirada sacarlo. Por eso es importante, interesantísimo reducir el número de componentes únicos. En este caso vamos a decir que tenemos 24 y número de componentes SMT son 84, por eso es que lo ven ahí. Pero bueno, esto lo podemos también contar aquí. Si yo sumo, elimino las líneas que no son do not place y lo sumo todo, me da el número total de componentes SMD. Si tuviera un through hole, pues through hole. En mi caso tenía 84 SMD y 0 through hole. ¿Okay? Siempre vamos a evitar no usemos through hole porque through hole es más caro. Y si hay que ponerlo, yo les recomiendo, si son pocas unidades, soldarlo en casa. Dependiendo de si nuestro tiempo vale más que eso o no. ¿Okay? Y aquí podemos dar instrucciones de montaje. ¿Okay? Esto no incluye el precio de la PCB, pero ya el PCB es lo que vimos antes. ¿Okay? Entonces, si lo doy a calculate, ellos me dan un aproximado de lo que costaría montar 100 placas. Costarían unos $371. Más el BOM, es decir, los componentes, lo que cuesten los componentes,
más lo que cuente las PCB más el envío. ¿Ok? Esto es solo el montaje. Bueno, el montaje y el envío, en este caso. Si yo marco las PCB, puedo decir, vale, son un diseño de 84 por 54, 100 unidades, 4 capas. Ok, vamos a decir que tal. Entonces, con las PCB son 566. Entonces, por 100 PCB serían 5,66 con el montaje, más lo que costaría el componente. Todo eso si esto es verdad. Ok. Vamos a poner que de componentes sean $300, pues nos costarían, yo qué sé, 800 y poco. Pero bueno, yo diría que más de $300 debe costar, porque mucho más. Con los componentes que yo tengo al menos. Pero bueno, que pongamos que son otros 500, pues nos saldrían $10 cada PCB montada. Más después lo que se paga de impuestos y tal, cuando se importa. Así que una vez que tenemos esto, le damos a Save to Cart. Y aquí es donde tengo que poner mi nombre de usuario y password. A ver si me acuerdo cómo era. Porque yo siempre me olvido de los passwords que uso poco. ¿Ok? Aquí puedo subir los herbers. En este caso los comprimí, pero bueno, podría haber comprimido los componentes. Que creo que los puedo subir. No acepta un BOM en PDF. Pero bueno, aquí simplemente elegimos el BOM, pues el BOM. Le pasamos el BOM en CSV. En HTML por lo visto lo aceptan también. En el zip podemos ponerlo todo. Normalmente ellos lo aceptan todo, pero bueno. Aquí no lo he podido subir. Pero simplemente le damos a Upload File, buscamos el archivo, ponemos el Herbert. Luego el Parley, subimos el BOM con CSV. El Centroid File es el de Positions, este que he puesto. Este de post, donde están todas las posiciones de tal, eso es lo que llaman Centroid File. Ok, y luego otros archivos y instrucciones, si hay que programar un microcontrolador, pues que se les da para que te lo programen, etcétera, etcétera. Ok, y luego le damos a Submit Order. Después se nos va a poner aquí como preparado para fabricar y de tal. Y una vez que está preparado, ellos te envían un email diciendo, oye, ya está listo. Le das, ya se paga y ya se envía. Entonces una vez que está listo para producir, si hay algún problema te lo dirán. Y ahora mismo está como esto que como que no ha sido aprobado, no se ha completado y ya está. Pero normalmente pone en revisión y a las pocas horas ya te dicen listo, o te manda un email esta persona que está aquí a la derecha y te dice, oye, te falta esto, o te has equivocado en esto, o por favor revisa esto está bien. Suelen decirte cuando hay problemas. Cuando hay problemas que evidentemente no tienen que ver con el diseño, sino con que la PCB está mal diseñada o tiene un problema de fabricación o lo que sea. Pero no si tu circuito va a funcionar o no, porque eso no lo pueden saber porque no tienen los esquemáticos. ¿Ok? Así que nada, pero bueno, hay cosas que sí ellos, por ejemplo, si ven que tienes a veces se ve claramente que tienes dos planos, uno de masa y uno de alimentación, conectados en un punto de manera flagrante, te lo pueden decir. Hay cosas flagrantes que ellos los pueden detectar. Y suelen ser buenos bastante en detectando este tipo de cosas. Así que nada, sé que ha sido muy largo, pero esto hay que hacerlo, hay que explicarlo para que la gente entienda. Y sé que el que realmente le ha gustado el video porque ha llegado hasta aquí, pues me lo agradecerá, porque esto es información pues que no se suele enseñar en una universidad. A veces sí, a veces no. A mí por lo menos nunca me lo enseñaron. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Los vemos en el próximo video y no se olviden de darle manito arriba si les gusta. Un saludo a todos y hasta la próxima.